que estaba, a ver, hay unas declaraciones de Antonia Delate que dio ayer en Directo al Grano. En Directo al Grano. Está la portada de María Palacios, que aparte de lo que dice, me gustaría explicar cómo se juega el ajedrez desde casa de Alessandro Lecchio. 3 mujeres y un peón. 3 alfiles y un peón. Vale. Y Lecchio es la reina. Destronada. Bueno, hoy le han dado un trono en una revista que había silenciado una entrevista en El País desde su línea editorial y desde su derecho y desde su libertad. Pero claro, hablase desde el dolor como mujer, pero es que... Me comentasteis una vez, que esto yo no lo sabía, que la revista Hola sí llevó el tema de Antonia, ¿no? Antonia alguna vez dio una entrevista en Hola. No comprendo ahora muy bien lo que está haciendo la revista Hola. Bueno, aquí también la responsable en primer término es María, que insisto, podría hablar, oye, pues lo estoy pasando mal, tenemos una hija en común, es doloroso, se ha quedado sin trabajo, pero va más allá. Ahí está la portada de Hola, estas son las declaraciones. María además hace hincapié en que no suele hablar, bueno, es verdad que en temas así polémicos no, pero... Claro, bueno, sí, es un personaje además... Bueno, ha vendido el embarazo, la boda, o sea, cosas... Sí, vacaciones en Turquía, cosas así, o sea, bueno, cosas muy bonitas y este tema, pues bueno, a mí me da rabia, pero cuando dice no soy cómplice, es la típica entrevista que desdice el titular. Clemente Lecchio se ha pronunciado por primera vez. Por otro lado, vamos a empezar a desgranar la entrevista que da Antonia Delate al Directo al Grano, a Marta Flitsch, y además vamos a hablar de algo que necesito contar, pero será después de ver esto. Me da una bofetada. ¿Te da una bofetada? Bofetada. Abro el buzón para recoger unas cartas y me llega como Antonia Delate. Cuando él ve a Antonia Delate, ahí sí, la primera patada de karate. Porque él decía karate. Subimos arriba e empieza a maltratarme. ¿Qué hace? Te voy a partir la nariz. Nunca más serás guapa. ¿Qué te decía? De todo. Ahí digo, ¿cómo voy a decir a mi familia que me he casado con un maltratador? Empieza mi pesadilla. Él me decía que me iba a matar a mí y a mi familia. En 26 años de relación con Lecchio jamás he vivido un ápice de violencia. Creo que mi testimonio es muy importante porque llevamos juntos una vida y jamás he vivido ningún ápice de violencia. Por eso me indigna escuchar relatos que no coinciden en absoluto con la realidad que yo he vivido. ¿Cómo se explica que yo no haya visto ni un indicio de violencia y agresividad en 26 años? Si ahora solo vale la palabra de una mujer solo por ser mujer, debería de valer también la mía, especialmente porque convivo felizmente con Alessandro desde hace casi 3 décadas. Hablo desde la vida compartida, desde la experiencia diaria, desde la libertad de una mujer que jamás ha sentido miedo en su propia casa. La verdad no debería depender de quien grita más fuerte, sino de quien vive lo que dice. Y yo lo vivo cada día, cada año, cada momento de estos 26 años en los que jamás hubo sombra de violencia. Pongo la mano en el fuego por Alessandro. Es la única persona con la que yo puedo hablar estando en silencio. Y es un padrazo. Ginebra tiene mucha suerte porque no podría tener un mejor padre que Alessandro. Alessandro nunca ha sido juzgado ni procesado ni condenado, ni por malos tratos ni por ningún otro delito. La denuncia que Antonia puso en 1991 es una denuncia por abandono familiar, no por malos tratos. Lo que ella exhibe, un justificante de denuncia, tal y como dicen los tribunales y un informe de la policía científica, está manipulado con líquido corrector. Alessandro denunció a Antonia por injurias y calumnias en el año 2003. No hubo juicio y se archivó alegando el derecho a la presunción de inocencia hacia Antonia. Pero eso no significa que la jueza lo absolviera de las calumnias, ni mucho menos le permitió llamarle maltratador. Sus relaciones, aunque intensas, han sido todas muy cortas, pero yo le conozco de verdad y sé cómo es realmente. Lo primero que me gustaría decirle a María
es que aquí no estamos creyendo a una mujer por el hecho de ser una mujer, porque si eso fuera así, en este país habría muchas más condenas por hechos como este, y no es el caso. Lo que se está juzgando aquí tampoco es, y parece que habéis puesto mucho esfuerzo, tanto tú, con mucha inteligencia, decir, y la revista, con quizá un poco menos de inteligencia, estáis poniendo todo en solfa basándose en que, según vosotros, la denuncia del año 91 está, bueno, manipulada. No decís por quién, pero decís manipulada. Hay otra gente que sí ha dicho por quién y lo va a tener que decir en un juzgado. Que es Ana Obregón. Yo solamente quiero leer una cosa respecto a esto, y es un comunicado de Cristina Almeida, que fue quien llevó esta denuncia del año 91, que justamente a un medio que dijo lo mismo que habéis dicho ahora vosotros en el Hola, le instó a retractarse de las declaraciones que habían hecho, contando, entre otras cosas, que esta denuncia por falsedad documental que se puso por esa supuesta manipulación se archivó porque se llegó a la conclusión de que no había habido una manipulación por parte alguna de Antonia, sino que en el momento en el que esa denuncia se hace, en el año 91, las denuncias se hacían como una máquina de escribir. Las máquinas de escribir no permitían borrar, y entonces se corregía efectivamente con un líquido que permitía borrar y reescribir. Sí, pero como es una marca no quería decir, pero sí, Tipex de toda la vida. Es muy tramposo, también te digo, cuando en el 2008 en sentencia firme se dicta que no hay ninguna manipulación, que lo utilicéis ahora otra vez como argumento, porque aquí lo único de lo que se está hablando y lo único que os ha llevado hasta aquí y lo único que ha generado las consecuencias que ahora tu marido está pagando es aceptar en sede judicial que escribió unas cartas de su puño y letra donde le imputaba un delito a sí mismo, que sí es verdad, no hay una sentencia que condene a este señor por maltrato, pero él en sede judicial aceptó que había escrito de su puño y letra unas cartas donde confesaba unos hechos que tienen un nombre, y por eso, Antonia Delate, en este país se le permite llamar a tu marido maltratador. Y luego simplemente una cosa más y termino. Me ha parecido que estás en todo tu derecho de dar una entrevista, 2, 3, 6, las que quieras. Yo estoy también en mi derecho de pensar que en cierto modo ha sido instrumentalizada, pero la instrumentalización última y más perversa me parece la de una menor. Hablar, y es terrible que tu hija tenga que llegar a tu casa preguntándote qué es un maltratador, pero simplemente decirte que hay otros niños que no tuvieron que preguntar qué era un maltratador porque lo tenían en su casa, y se llama Clemente Lecchio y es el hermano de tu hija. Y nada más. Mira, vamos a seguir hablando de María porque la manera sutil de cómo ha utilizado Alessandro Lecchio a 3 mujeres en la revista Hola. Totalmente. Es difícil de explicar. No, no es tan difícil. Pero lo voy a intentar. María, sigue hablando. El despido de Lecchio es una injusticia. Es una sentencia firmada por una ex despechada. Antonia lleva con esta cantinela desde el año 2001. Es muy importante señalar que entre 1991, cuando se separaron, y 2001, jamás insinuó, denunció o mencionó a Alessandro por este tema, ni públicamente ni en los juzgados. Luego empezó una buena relación tanto con Alessandro como con Ana Obregón, hasta el punto de que inexplicablemente posó con ella en el 2016 en Hola, y donde decía de manera textual de Alessandro: "Lo que me dolió fue la manera en la que nos dejó. Hace tiempo que me pidió perdón por cómo se había portado conmigo. Ahora nos respetamos y somos amigos". ¿Respetas y eres amiga de quien te daba patadas estando embarazada? Quien la dejó fue él, y bien que lloraba alto para que volviera. Si su matrimonio de 3 años fue un infierno, debería haber cantado victoria cuando la dejó por otra. Sin embargo, su reacción fue una rabia inexplicable que no encajaba con la idea de haber vivido ese tormento y tanto miedo. No me cuadra la buena relación que tenía Antonia con Alessandro desde el 2013 hasta que murió Alex. También tenía buena relación conmigo. Antonia venía a verme, incluso hemos ido a comer los 3 juntos alguna que otra vez. También nos ha mandado mensajes de voz para felicitarnos las Navidades. Ella decía que en cuanto pudiera quería venir a vernos a nosotros y a nuestra hija. Es más, en el año 2013 llamó en directo al programa donde trabaja Alessandro y cariñosamente dijo que era el mejor de todos los periodistas. El despido de Alessandro es consecuencia directa de la entrevista de Antonia.
Desde que conocemos el despido, estamos viviendo estos días con preocupación y rabia. Se nos ha colocado en una posición injusta y estigmatizante, no solo a Alessandro, sino a toda la familia y por supuesto a nuestra hija, que ayer al volver del colegio ya nos estaba preguntando qué significa la palabra maltratador. Considero una injusticia el despido de Alessandro porque vivimos en un estado de derecho. Las sentencias las firma un juez, no una exdolida y despechada. Ana Obregón también está indignada. Alessandro ha recibido el cariño inmenso de todos sus compañeros. A ver, yo voy a contar algo, pero también quiero decirle a Alessandro que fíjate, tuviste una oportunidad después de la entrevista del País de contestar en tu programa. No cojas a alguien a quien quieres y la coloques en primera línea, porque toda esa entrevista entera es realizada por ti. Los mismos argumentos que me contabas a mí, que yo en un momento determinado pude llegar a creer. A ver, os voy a, vamos a ver, aquí, sí, yo, a ver, lo voy a contar, estas cosas que cuenta María y que son verdad, esas portadas que protagoniza Antonia con Ana Obregón, que protagonizan en Masterchef Antonia un abrazo con Ana Obregón que coinciden, esas comidas que dice que tiene razón, esas llamadas de teléfono de Navidad. Y a ver si lo puedo lograr explicar. Antonia tiene solo un hijo, que se llama Clemente. Sí. Y Ana Obregón tiene solo un hijo, que se llama Alex. Se llamaba Alex, pobre, tienes razón. Alequio tenía solo relación con el hijo de Ana Obregón. Y en un momento determinado, Antonia quiso apartar de manera, no sé si momentánea, esa situación porque Alessandro le daba esperanza de volver a tener esa unión familiar. Esa unión familiar que se materializa en una portada, simplemente en una portada, donde esa portada queda para la historia, donde refleja una unión aparentemente incoherente, pero donde Antonia de alguna manera cree que va a meter debajo de sus pies determinadas circunstancias que ella ha podido probar a través de esas cartas porque quiere que Clemente tenga un padre. Cuando termina esa portada ella se vuelve a sentir completamente engañada y utilizada y instrumentalizada, porque esa portada de Hola es una manera de limpiar, como otras mujeres que en portadas Lo hemos visto hace nada. lo defienden como padre. Y cuando Antonia toma conciencia de que esa promesa es una portada de una revista, que esos posibles acercamientos con Clemente, con su hermano, se dan de manera ocasional y que el propio chaval, cuando empieza a tener una edad, se siente también utilizada y utilizado, es cuando al paso de los años vuelve Antonia a revivir o contar una situación viendo que su prioridad podía llegar a solapar algo tan grave como ser maltratada. Y la otra pieza fundamental es Ana Obregón, que decide desde su voluntad perdonar y tener un padre a costa de lo que sea. Nunca le pidió pensión alimenticia a Alessandro Lecchio, ¿verdad, Ana? Pero solo le pedía una cosa. Alessandro, ven a casa. Alessandro, es Nochebuena, vamos a cenar juntos. Alessandro, vamos a buscar al niño. Ana quería y estaba loca porque su hijo tuviese un padre limpio de polvo y paja. Esas portadas es el uso que a mí Alessandro Lecchio siempre me puso por delante para decir, se llevan bien, como la portada de hoy. Exactamente como la portada de hoy, porque aquí hay otra persona también, que es la niña. Es algo tan sutil y me ha costado tanto tiempo entender de cómo la reina utiliza las fichas, porque para una mujer, cuando tienes un hijo que no tiene un padre, a veces puedes ser capaz de perdonar lo imperdonable, pero cuando solo te utilizan para una portada que forma parte de la hemeroteca de este país y que se utiliza de manera absolutamente
consciente, pero que solamente fue una portada, ¿a verdad, Alessandro? Una portada y una comida en un restaurante de los dos hermanos. Lo que cuenta María es totalmente verdad, pero detrás de esa portada no había nada más que una manera de salvar a Alessandro Lecchio, salvar a la reina. Se podrá entender o no, pero ahí está Antonia, si me está escuchando, porque Clemente hasta el momento no se ha pronunciado. Y recordar una frase de Antonia: lo único que he hecho es proteger a mi hijo. Y Antonia probablemente, y esto es una cosa mía, jamás hubiese dado esa entrevista en El País si Clemente, si Alessandro Lecchio hubiese cumplido lo que le prometió Antonia. Y eso es lo que dice Clemente. Quiero añadir solamente dos cosas porque... Ah, es Clemente que habla. Vamos a ver. Sí. La vida siempre te devuelve lo que siembras. Siembra lo bueno y lo bueno te encontrará. Siembra el daño y volverá igual. Nadie puede escapar del karma. Decía, en la entrevista de María Palacios hay una utilización un poco ventajista de la hemeroteca de Ola para reforzar sus posiciones, algo lógico y normal. Que además es real lo que cuenta. Pero 2016... yo voy a rescatar solamente dos portadas de la misma revista. No voy a ir ni a otras revistas que hay portadas peores, pero en la misma revista. En marzo del 97, la portada de Ola la protagoniza Lecchio a media Marzo página. del 97. El sorprendente Alessandro Lecchio en el centro de la polémica. Soy un romántico. Y detrás, debajo, hay tres ventanitas. La primera es Antonia Delate, que dice... Es que lo está leyendo, que ahora lo va a mostrar. Que dice que lo muestres. Ah, bueno, pues quería leerlo primero. Es que lo está leyendo, David. Vale. Pero así no lo puedo leer, ¿vale? Esta Vale. es la portada, ¿vale? Está Antonia, está Ana y está Mar Flores. Y voy a darle la vuelta para poder leerla, porque si no, así no puedo, ¿vale? Y entonces Sí, Antonia, sí, está capturado. Vale, Antonia dice, es un sinvergüenza y un hipócrita. Ana Obregón, la doliente hoy en día, dice, es como un niño, pero puede hacer mucho daño. Y Mar Flores, que en este caso no viene al cuento, pero la leo porque también está en la portada, dice, no quiero dar explicaciones sobre mis sentimientos hacia él. Siguiente portada, revista Hola, no puedo leer bien el año porque está borroso, pero la protagoniza Ana Obregón, y dice, rompe su silencio, bueno, os la enseño. ¿La tenéis? Vale. Rompe su silencio tras su ruptura con el conde Lecchio. Todo ha sido como una pesadilla, con un final feliz. Mi hijo Alessandro. Esto también es la hemeroteca de Lola, para María. Porque para Ana Obregón, y yo insisto, con independencia de que su pesadilla con Lecchio, que lo refleja en la revista, es capaz y fue capaz de perdonar lo que consideró oportuno, insisto, jamás le pidió, no tiene un convenio regulador Lecchio, pero tenía las llaves de la casa de Ana, porque había una relación estrecha y a cambio de lo que ella consideró oportuno, quería un padre. Y Antonia Delate, que yo no entendía esas portadas y me ha costado entenderlas, era como él por detrás hacía creer que iba a ejercer de padre, pero esa promesa nunca se llevaba a término. Y Clemente terminó yéndose de este país a buscarse la vida. Eso es lo que yo... cuando he visto esta portada de María, que yo dije, no la va a utilizar, no la va a utilizar, no la va a utilizar, no la va a utilizar. Pues sí. Pues sí. Hombre, es que es la manera al final que ella tiene de... ¿De qué? De intentar justificar lo que para ella dice que es. Pero puede que Lecchio con ella tenga otro tipo de relación, yo no lo dudo. No, me refiero a lo de las portadas. Yo, por ejemplo, os he preguntado porque yo tenía un desconocimiento total sobre este tema y la verdad es que sí que me he quedado un poco descolocada del porqué de estas portadas, que es lo que tú estás explicando. Es que es una cosa como de... Yo no sé jugar al ajedrez, pero se lo decía a Valde, son muchos años... Porque yo esa historia de la falsificación, todo eso, es que me lo puso a mí por delante. Pero mira, me parece... Y además, tú, una cosa, todas las personas que han dado la cara por él, en las que yo me incluyo, somos mujeres.
dime solo un nombre. Está Ana Rosa, desde una posición. Está esta señora que está aquí, que yo lo he reconocido. Y Teresa Campos, tal, que yo insisto. Bueno, ese es su nombre. No, digo lo que ha utilizado Lecchio, él. Para, digamos, su imagen. Plataforma, altavoz. No recuerdo con exactitud en los tiempos de comunicar por dónde fueron los tiros, es que no me acuerdo. Pero si Antonia lo dice, será por algo. A mí me parece bastante llamativo como María, que estabais hablando, yo no la conozco, que estáis hablando de la formación que tiene, de que es una tía culta y tal. Y me llama la atención porque en la entrevista dice que todo esto le ha sido totalmente inesperado porque Antonia lleva con esta cantinela muchos años. Entonces me ha parecido como una manera... ¿Tú escuchas a Antonia? Es que ha sido inesperado. Pero llamar cantinela a una denuncia como la que ha hecho Antonia... Bueno, es una... Despechada... Ya, pero no es una... pero me parece... El término un poco más es una cantinela... pataleta, sí, pero bueno. Pero las cartas no lo nombro. Yo me he leído la entrevista... Las cartas ni La carta no El existe. término cantinela, correcto. Hombre, Pero cantinela para una mujer que se está refiriendo a un es maltrato... cantinela, es... Dale Me que ha te llamado pego, la dale. atención una... Dale que te pego, dale que te pego. Ya, pero puedes darle que te Que pego no- un tema no es más quitarle- liviano, Pero más es una absurdo. manera muy despreciativa. Muchísimo. No creo que sea esa la intención al utilizar el Bueno, término. pero lo es peor, que sí, claro. lo que sí es cierto es que sí es verdad que les ha sorprendido. Y les ha sorprendido El despido. Claro. y mucho. Sí, yo me lo creo. Y mucho. A mí sí me llama la atención la frase que ha tenido el apoyo de todos sus compañeros, que la hemos pasado un poco por alto, pero es llamativa. Por Pero detrás, claro, habrá porque sido por delante- en privado, claro. Claro, en privado, entiendo, pero es llamativa. Pues hay alguien que no voy a nombrar y voy a mirar así para arriba, que se ha encontrado a un compañero de Alessandro Lecchio y dijo, para nosotros ha sido una liberación. Ya, pero ya saben los compañeros, me dicen, o determinados compañeros, una cosa por delante y dicen otra por detrás. Vamos, Claro, te despiden eso. y cuando te despiden ya, ¿sabes? La cantinela... Dime. Cristina Almeida, que representó en su día a Antonia Delate, ha hablado y esto es lo que ha dicho a raíz, me imagino, que de la entrevista de María Palacios. La verdad que en aquel tiempo no existían las mismas cuestiones que ahora. Había pasado lo de Carmina Ordóñez, que dijeron que no era maltratada porque no daba el tipo de maltrato. Y entonces eso a mí me dolió muchísimo y me vino Antonia a contarme su historia. Él la acusa de haber dicho algo que era falso, que era un maltratador. Entonces ella lleva las pruebas, las cartas que le pide perdón, todo. Y el juez dice, oiga, esto es verdad, por lo tanto, no doy pábulo a la querella que él ha puesto. Exceptio veritatis significa excepción de verdad, que lo que tú has dicho era verdad. Ese día defender a Antonia me parece que era defender algo importantísimo, defender la violencia de género que no tiene categorías, ni tiene edades, ni tiene posición social. Y después de ver lo de Carmina Ordóñez, que le dijeron no tienes pinta de maltratada, me pareció terrible que dijeran que no es el tipo de maltratada. ¿Qué se imagina un juez que es una mujer maltratada? Es que Pues esa mira. denuncia del 91 por abandono de hogar con el TIPES, encima pone maltrato físico y psicológico. En aquel momento no había esa consideración, era por agresión. Y Antonia y Ana Obregón caen en la trampa, porque María no lo hace en la entrevista, de hablar de falsificación, pero Ana Obregón, ¿sabes lo que dice? Que lo falsifica Antonia Delate. Por eso la ha denunciado. Querellado. Y a mí me enseña ese papel. Pero yo no caigo tampoco en la trampa. Él lo lleva a la policía científica. La policía científica certifica que está manipulado. ¿Quién escribió eso? Hombre, porque hay una original. ¿Quién lo escribió? ¿Quién? ¿Quién? No sé. Pero que hay un original, te quiero decir que eso está en los archivos. Pero en cualquier caso, sí me ha llamado la atención que hace 2 veces referencia Cristina al tema de Carmen, porque se nos restregó por la cara como si fuéramos una especie de manipuladores que habíamos orquestado una campaña delirante y se nos decía, la justicia os ha quitado la razón, la justicia le ha puesto a esta señora en su sitio. Y era, no decía, el perfil de mujer maltratada, es decir, el perfil social, psicosocial de mujer maltratada. Y había también una serie de falta de pruebas
Porque No, el otro día tú reconociste... Había fotografías, había Sí, de todo. pero como estaba el antecedente que en interview primero dijo, me caigo por la escalera, Claro, ese tipo de incoherencias, jodido, pero- el juez en ese momento las valoró como incoherencias, Claro. ¿me entiendes? Que hoy no se valorarían así, gracias a Dios. Vamos a ver, desgraciadamente la ley era otra. Claro. Desgraciadamente los jueces eran otros. Total. No había juzgados especializados en violencia de género, porque, ojo, los juzgados especializados en violencia de género lo son para lo malo y para lo bueno, porque cuando intuyen y conocen perfectamente cuando una denuncia falsa está mal construida o tiene en un juzgado normal no, pero ellos sí tienen instrucción también en ese sentido. Sí, lo que pasa Y- que pero es un argumento que se utiliza porque es real, pero es que representa algo tan sumamente mínimo que destacarlo Sí, es en una 0,0. situación... No, pero si no, de verdad. No estoy destacando, estoy poniendo en claro que es gente, tanto la Fiscalía, Y el no pro- tanto la Fiscalía como la Judicatura, tienen formación específica en ese terreno, con lo cual les permite detectar determinadas irregularidades. Y no digo que no sean ni muchas ni pocas, pero Stalin decía que Yo lo le único que importaba sé, tres cojones que el hecho de no que pagaran probar- mil víctimas por un inocente. En este caso es al revés. O Pero, podría ser al revés. pero yo Pero siempre, es importante. yo siempre insisto, el hecho de no probar no significa que estés mintiendo. No, Y es más, el problema, claro, es que el problema Que no es te- que, yo estoy diciendo que hay personas que no lo han podido probar, pero yo no logro entrar en mi cabeza que el 98% de mujeres, si quieres dejamos un 2%, vaya, porque tiene un día libre a un juzgado a decir... A pasar el trago. El caso de Digo yo, vamos. El caso de Carmen Ordóñez, desgraciadamente los procedimientos o las querellas, los procedimientos penales, cuando falleces desaparecen. Es decir, ya no hay posibilidad. Si fuera civil, sí, porque los herederos en el derecho civil sí tienen derecho a seguir ejerciendo la acusación. Pero la En el justicia caso- perspectiva de género no tiene toda la justicia, esa formación. Es el reclamo que se está La haciendo hoy tienen en los día. acusados que quieren Cuidado, tenerla. cuidado, que ese es el problema que hubo y la denuncia que hubo en su día, Valdes, si te acuerdas, porque yo para acabar. juzgar ese tipo... No, es que hablas de una profesionalidad... Estoy hablando de un caso concreto. Sí, Es de decir, Carmen Ordóñez de hace años, sí. Exacto. Y en la apelación de Carmen, que no se pudo ver en los tribunales, y estoy hablando en el caso de la querella, en la apelación contra el fallo que absolvía a Ernesto Neira, se había preparado una batería de testimonios, de pruebas, que fue imposible llevar a cabo, ejecutar y llevar hasta el final. Porque yo mismo, este que está aquí, fue testigo de una actuación y como yo había más gente en Zara de los Atunes. Y de luego la visita de Carmen Ordóñez a la Casa del Mar, que así se llama, en Barbate, el centro médico, y fue derivada a Cádiz. ¿Vale? Entonces, estoy hablando de temas que, mira, me acaban de condenar porque le llamé a este señor lo que le llamé. Pero la verdad es la verdad y yo no me voy a callar en la puta vida. Podréis meterme en la cárcel, pero lo que viví, lo viví. Te condenaron por llamarle a él. Sí, por adjetivarlo. Sí, a ver, dime.